2 Tesalonicenses, el sagrado mensaje que revela la verdadera esperanza en los últimos tiempos. En el tercer año de Joacim, bajo el dominio de Roma, la ciudad de Tesalónica se encontraba atestada de angustia y miedo. Los ecos de las persecuciones resonaban por las calles, y los creyentes en Cristo se reunían en la clandestinidad, conscientes de que su fe podría costarles la vida. Entre ellos estaba Silas, un joven cuya esperanza en la promesa del regreso de Cristo se veía opacada por la oscura realidad a su alrededor. Las enseñanzas de Pablo, llegadas a su corazón como un bálsamo, instaban a perseverar, pero la inquietante pregunta lo atormentaba: ¿cuándo regresará Cristo? El calor del sol poniente iluminaba la plaza donde creyentes de mirada ansiosa se congregaban en secreto. Silas, con la carta de Pablo en las manos, contemplaba la fe que antes irradiaba alegría, ahora eclipsada por el dolor y la pérdida. Lidia, una hermana que había sufrido la muerte de su esposo a causa de la violencia, a su lado, compartía el peso de la tristeza. Pablo, en su carta, comenzaba a alabar la fe creciente de la comunidad. 2 Tesalonicenses 1:3, recordando el propósito divino en medio de la tribulación. Las palabras de Pablo resonaban en la oscura sala donde el grupo se encontraban, temerosos de lo que pudiese venir. La justicia de Dios se manifestará contra quienes os afligen. 2 Tesalonicenses 1:6. Silas escuchaba y anhelaba aferrarse a esa promesa de justicia, pero la tormenta de dudas crecía en su corazón. «¿Cuándo, oh Señor?», clamaba en silencio. Aquella noche, la comunidad se reunió en un oscuro rincón. Sus susurros llenaban el aire tenso. Los rumores de falsos maestros que afirmaban que el día del Señor ya había llegado, 2 Tesalonicenses 1:3, provocaban confusión entre ellos. Silas observaba los rostros de sus compañeros, y la angustia invadía su espíritu. La intercesión de los hermanos y hermanas en oraciones se enfocaba en buscar la claridad de su destino. Con determinación, Silas y su amigo Mateo decidieron explorar las Escrituras en busca de respuestas. La presencia de Amanda se unió a ellos en la búsqueda de la verdad. Juntos oraron y suplicaron a Dios por protección y entendimiento ante la inminente tribulación. En ese espacio sagrado, la oración brotó como un río. La fe empezaba a disipar el miedo. El viento aullaba afuera, mezclando susurros de duda con ecos de fe. Silas, recordando las palabras de Pablo sobre la fortaleza que trae la gracia, 2 Tesalonicenses 2:16-17, comprendió que la comunidad debía permanecer firme, pues su esperanza no estaba en esta tierra, sino en lo prometido por el Dios fiel. Nuestra esperanza es el retorno de Cristo. No debemos temer, dijo con fervor, insuflando vida en los corazones de sus amigos. A medida que la noche se desvanecía, la fe en la promesa del retorno del Salvador renacía como una llama viva. Momentos de unión les recordaron que el amor de Dios y su fidelidad eran su fortaleza en medio de la oscuridad. Con un nuevo amanecer, surgieron con renovada esperanza, dispuestos a enfrentar cualquier desafío, aunque las sombras aún rondaban la ciudad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Pero justo cuando Silas comenzaba a compartir su visión de esperanza con su comunidad, un estruendo resonó en las calles. La historia de ellos estaba lejos de concluir, y el peligro acechaba en la sombra. La inquietud se apoderó de él al preguntarse, ¿estarían listos para lo que vendría? Las dudas aún invadían sus corazones, pero la promesa del regreso de Cristo ardía firmemente en su interior, como una luz en medio de la oscuridad. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre los techos de Tesalónica, proyectando sombras alargadas que se deslizaban sobre el suelo. Aquella mañana, la tensión era palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. Silas se encontraba en el centro de la reunión, consciente de que la paz que habían recobrado la noche anterior enfrentaba una nueva tormenta.
El sonido del tamborileo de las botas sobre el adoquinado resonaba en sus oídos. No podía ignorar que los rumores de una inminente persecución comenzaban a extenderse entre la comunidad. Los hermanos buscaban refugio no solo en las aulas de la Escritura, sino también en la fortaleza de sus vínculos. Lidia, cuya tristeza aún pesaba en sus ojos, se acercó a él. «Silas, ¿has escuchado algo más sobre aquellos que afirman que el día del Señor ya llegó?», preguntó con voz temblorosa. Silas asintió. Su corazón se agrió ante la confusión que amenazaba con dividir su congregación. Debemos aferrarnos a lo que Pablo nos enseñó. No podemos dejar que las voces erróneas nos arrastren a la desesperación. Mientras hablaba, recordó la amarga advertencia de Pablo: «Que nadie os engañe». 2 Tesalonicenses 2:3. El estruendo de una puerta al abrirse se convirtió en una llamada de atención. Mateo apareció, su rostro radiante, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Hermanos, he oído noticias alarmantes. Las autoridades han comenzado a arrestar a nuestros amigos, acusándolos de sedición y de proclamar falsas enseñanzas», informó. La sala se llenó de murmullos temerosos, y el pánico parecía volver a tomar el control. «Necesitamos escuchar de Dios. Clamemos por su misericordia», instó Silas, guiando a cada uno a unirse en oración. En ese momento, la atmósfera cambió. Cada oración elevada se transformó en un clamor unificado, como un solo cuerpo buscando la dirección divina. La desesperanza comenzó a disiparse, y la fe se volvió como un manto que envolvía a todos. De repente, un viento fuerte sopló, aullando como si trajera consigo noticias de otra parte del mundo. Amanda, en un rincón, sintió una inquietud en su espíritu. «Siento que el Señor nos está llamando. Quizás podamos ser su voz en medio de esta oscuridad», dijo, y su voz resonó con un poder inesperado. Silas, inspirado, se adentró en el entendimiento de que el tiempo de testimonios había llegado. «¿Y si somos nosotros quienes debe dar un paso adelante?», preguntó. Pablo nos escribió para que no nos dejáramos mover por la angustia ni por los rumores. En medio de la incertidumbre, nuestra misión es compartir el amor de Cristo. Las palabras de Silas se convirtieron en una invitación a la acción. Con renovada determinación, la comunidad decidió organizar una vigilia en la plaza principal, donde podrían hablar de la verdad que habían experimentado en sus corazones. Al salir, mientras sus pies tocaban la fría tierra, Silas sintió una creciente convicción. Era como si cada paso que daban iluminaban su camino en la oscuridad. El eco de los versículos de Pablo resonaba en su interior. «El Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del mal». 2 Tesalonicenses 3:3. En la plaza, un grupo de fieles comenzó a congregarse. Silas, sintiendo la calidez de la comunidad a su alrededor, se preguntó si ese acto de valentía podría ser la chispa que encendiera la llama de la esperanza, no solo en su grupo, sino en toda la ciudad. Sin embargo, mientras la multitud se reunía, un estruendo ensordecedor proveniente de las acechantes sombras anunció la llegada de una autoridad romana. El corazón de Silas se hundió al ver los rostros conocidos de sus amigos ser arrastrados por la fuerza. Hubo un silencio sagrado, y entonces, palpitante de duda y temor, recordó lo que estaban llamados a hacer: ser testigos en medio del sufrimiento, brillando la luz en la oscuridad. «¿Qué pasará ahora?», se preguntó, sintiendo la proximidad del final de una espera y el inicio de una nueva revelación de Dios. La lucha apenas comenzaba, y una pregunta se iba titilando en su mente: ¿cómo podría su voz, aún en un momento de sufrimiento, llegar a ser un faro para otros? El plan divino de Dios iba más allá de lo que Silas podía comprender. Las incertidumbres eran solo humo en la luz de las promesas eternas, y de pronto la pregunta latente flotó en el aire: ¿estaría el tiempo del cumplimiento de las promesas más cerca de lo que pensaban? Mientras las sombras de la noche se cernían sobre Tesalónica, una ansiedad palpable llenaba el aire. Silas, con el corazón agitado, observó a sus hermanos dispersarse ante la orden de las autoridades. Las linternas iluminaban las caras de preocupación y miedo, pero en medio de la confusión, un eco resonaba en su interior. «No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar». Mateo 10:28. Los murmullos de oraciones continuaban a su alrededor, mientras Lidia se acercaba a Silas, su mirada decidida. «No podemos dejar que esta oscuridad nos consuma. La luz de Cristo en nosotros debe brillar con mayor intensidad», afirmó con fervor, su voz temblando de valentía. La comunidad, aunque dividida por el miedo, empezó a recobrar su coraje.
Si el Señor es nuestro refugio, ¿qué podemos temer?, exclamó Silas, sintiendo la urgencia de compartir la esperanza que se anidaba en su espíritu. Sabía que las Escrituras les habían preparado para tiempos como este, guiándolos a enfrentar el sufrimiento con fe. Con el corazón latiendo fuertemente, hizo un llamado a la comunidad. Unidos, debemos ser un testimonio de amor y resistencia. Cada uno de nosotros tiene una voz, y hoy necesitamos alzarla. Poco a poco, los hermanos comenzaron a reunirse nuevamente, conectando sus manos en un círculo. Silas lideró una oración, clamando al cielo por protección y sabiduría. Señor, nuestro refugio y fortaleza, confórtanos y danos la fuerza para permanecer firmes. No nos dejes caer en la desesperación, imploró con fervor. En medio de la oración, dos figuras se acercaron, los rostros iluminados por la luz de una antorcha. Eran dos de sus amigos, recién llegados a la plaza. Hermanos, hemos oído que Pablo está en la cárcel por nuestra causa, anunció uno de ellos, con tristeza en su voz. Están persiguiendo a todos los que se aferran a la fe. La noticia cayó como un yugo sobre la comunidad, y el temor se levantó nuevamente. Pero Silas, sintiendo el peso del momento, se apresuró a dirigirse a ellos. No se desanimen, como escuchamos de Pablo. Aunque exteriormente nos estamos desgastando, interiormente nos renovamos de día en día. 2 Corintios 4:16. La fe de cada uno se convirtió en un puente a la esperanza. La noche avanzaba, y la vigilia comenzó a tomar forma. Silas compartió la carta de Pablo que habían recibido, destacando pasajes que celebraban la venida del Señor y la verdad de su promesa, que a pesar de la persecución, ellos eran parte de un plan mayor. La tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Romanos 5:3-4. Dijo con firmeza, dejando que cada palabra penetrara en sus corazones. Mientras hablaba, un viento suave sopló nuevamente, trayendo consigo un susurro de tranquilidad. En la distancia, los ecos de la ciudad parecían mezclarse con los gritos de los creyentes, compartiendo sus testimonios y elevando su voz al cielo. Silas reconoció que la comunidad estaba viva, que su misión no solo era resistir, sino también irradiar esa luz que Jesús les había dado. De repente, una sombra se deslizó entre la multitud, y un hombre vestido con una túnica negra se erguía en un pedestal. Era un oficial romano, cuyos ojos iluminaban una mezcla de curiosidad y severidad. «¿Qué hacen aquí, desafiando la autoridad?», preguntó, su voz resonando en la plaza. «Nos reunimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador», respondió Silas, con una voz clara, mientras el resto a su lado sostenía sus miradas con determinación. La respuesta provocó un murmullo entre los presentes. Silas sintió que el momento era crucial, una ocasión divina donde su fe debía brillar más intensamente. «¿Es eso lo que predican?», continuó el oficial, cruzando los brazos, una chispa de desafío en sus ojos. Silas tomó un respiro profundo, sintiendo el peso del momento, y se acordó de las palabras de Pablo. «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Hechos 4:20. Estamos aquí para compartir una esperanza que trasciende la oscuridad que nos rodea. El día del Señor se acerca, y cada uno de nosotros ha sido llamado para ser portador de esa luz, declaró Silas con convicción, esperando que sus palabras resonaran como un eco en el corazón del oficial y de los presentes. El oficial frunció el ceño, pero en sus ojos había un destello de interés. Mientras la tensión flotaba en el aire, Silas comprendió que su encuentro no era fortuito. Había un propósito divino en cada paso que daban. En lo profundo de su ser, una llama de revelación comenzaba a arder con fuerza. Mientras la oscuridad iba cobrando forma, la pregunta sobre el futuro estalló en su corazón. ¿Qué otras verdades revelará, Señor, en los tiempos de tribulación? ¿Qué gloria se manifestará a través de nuestro sufrimiento? El tiempo de la respuesta se aproximaba, y Silas sabía que el desenlace de su historia recién comenzaba a desplegarse en las manos del Dios eterno.
La atmósfera en la plaza estaba cargada de tensión y nerviosismo. Silas, con su mirada fija en el oficial romano, sintió como un torrente de oración brotaba de su ser. «He aquí, que el Señor sabe cómo liberar a sus siervos en el tiempo adecuado», murmuró para sí mismo, recordando las palabras que hablaban de la liberación divina. Salmo 34:19. A su alrededor, los rostros de sus hermanas parecían reflejar esa misma esperanza que él portaba. «¿A qué te refieres con portador de luz?», interpeló el oficial, sin poder contener su curiosidad. Silas, sabiendo que el momento era crítico, comenzó a exponer ante el centinela el mensaje de la resurrección y la promesa de vida eterna, revelando cómo la luz del Evangelio había florecido en sus corazones. «Nosotros proclamamos que el Mesías ha venido a salvar lo que estaba perdido. Cristo ha resucitado, y todo aquel que en él cree no morirá, sino que vivirá eternamente», respondió Silas, con una voz que resolaba con fervor. Las multitudes que se habían detenido a escuchar comenzaron a murmurar con interés, algunas caras llenas de asombro y otras aún de duda. El oficial, aunque escéptico, parecía ceder ante la convicción del joven predicador. Hesitó un momento, como si sobre sus hombros pesara la responsabilidad de la verdad. «¿Y qué hacemos con este Pablo a quien mencionas? ¿Es uno de los líderes de esta fe?», cuestionó, dando un paso hacia adelante. «Pablo es un siervo de Cristo, un apóstol llamado a ungir a naciones con la palabra de vida. Está encarcelado, sí, pero su espíritu no se muerde. Él sabe que su sufrimiento es parte de un propósito mayor», explicó Silas, su corazón palpitante de confianza en el plan soberano de Dios. De pronto, el viento sopló con más fuerza, como si las propias fuerzas celestiales acompañaran su discurso. En ese momento, Silas recordó la advertencia de Pablo sobre las tribulaciones en los últimos días, y una profunda convicción llenó su ser. «El Señor está preparando el camino. Él está en control, aún en las prisiones», pensó. Los murmullos se volvían cada vez más intensos. Algunos comenzaron a unirse a la conversación, queriendo saber más sobre aquella luz que parecía iluminar incluso las sombras más profundas. Silas, animado por el poder del Espíritu Santo, comenzó a contar sobre las obras milagrosas de Jesucristo, creyendo firmemente que la fe podría cambiar corazones. El oficial, sintiendo que perdía el control de la situación, gritó por un poco de orden, pero ya era demasiado tarde. El fervor del pueblo había sido avivado. Justo cuando se levantaron voces de alabanza y un canto sobre el amor de Cristo resonó, Silas sintió que el cielo respondía. La promesa de Hechos 1:8 florecía en su interior, mientras visualizaba una iglesia creciente, lista para atravesar no solo Tesalónica, sino el mundo entero. «Estad preparados, porque aunque esto parezca un obstáculo, será un puente hacia lo que el Señor está por hacer. Esto es solo el comienzo», anunció con una voz que desbordaba convicción. Aquel oficial, ante la firmeza y el poder innegable del mensaje, empezó a inclinar su cabeza levemente. En lo profundo de su alma, una semilla de inquietud empezaba a germinar. Mientras tanto, un nuevo grupo de creyentes se unía, afirmando juntos: «Venga tu reino, Señor». Justo en ese instante, el silencio cayó abruptamente sobre la plaza. Una voz retumbó desde lo alto, como un eco que atravesaba la atmósfera. «Hijos míos, no temáis a la adversidad, porque estoy haciendo un nuevo pacto en ustedes. Pronto verán lo que he preparado para aquellos que esperan en mí». Esa revelación dejó a Silas y a la comunidad boquiabiertos. La fuerza emocional del momento fue intensa, y un escalofrío recorrió sus espinas. «¿Qué significa esto?», murmuró Lidia, intentando entender el significado del mensaje. Silas cerró los ojos, sabiendo que la respuesta estaba allí, aguardando revelarse en el tiempo de Dios. El desenlace de su historia y el de toda la comunidad comenzaría a mostrarse en el camino de la promesa divina, empujando sus corazones hacia una nueva realidad. ¿Qué otras maravillas revelará el Señor sobre su plan soberano?, se preguntó mientras movía su corazón hacia la adoración, sabiendo que esto apenas era el principio del misterio que el Señor había decidido revelar. La plaza, antes llena de voces y cantos, se sumió en un profundo silencio, como si el mismo aire contuviera la respiración ante la proclamación celestial. Silas, sintiendo la expectativa de los presentes, abrió los ojos lentamente, buscando en los rostros atónitos la respuesta a aquella asombrosa declaración. El oficial romano ahora lucía pensativo, su mirada fija en un punto indefinido, como si la voz divina hubiera despertado en él la duda y la búsqueda de algo mayor. «¿Qué es este nuevo pacto del que hablas?»,
preguntó el oficial con voz temblorosa. ¿Cómo puedo saber que lo que dices es verdad? En este mundo todos los pactos son rebosantes de traición y desilusión. Silas, reconociendo la lucha en el corazón del hombre, respondió con sabiduría. Así como el profeta Jeremías habló de un nuevo pacto que el Señor establecería, un pacto donde la ley sería escrita en nuestros corazones, Jeremías 31:33, así también hoy Dios está invitando a todos a entrar en una relación viva y transformadora con Él a través de Jesucristo. En este pacto hay perdón de pecados, redención y la promesa de una vida nueva. Ese es el poder de nuestra fe. Mientras Silas hablaba, una presencia poderosa llenó la plaza. Los corazones de las personas comenzaron a latir con fuerza, resonando con un anhelo divino por la verdad. Una mujer en el grupo, tocada por las palabras de Silas y el eco del cielo, levantó la voz. «Señor, haz de mi corazón tu morada. Quiero conocer este nuevo pacto». Su grito, como un torrente de agua fresca, impulsó a otros a confesar sus deseos de abrirse a la promesa de salvación. Así como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 10:13, «Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo», clamó Silas, el fervor renovándose en él. Él no solo está en el cielo, Él está aquí, listo para responder al clamor de los corazones rotos. La plaza se llenó de un nuevo clamor, el clamor de un pueblo desesperado por la redención. Aquel oficial, sintiendo el peso de su autoridad desvanecerse ante la realidad del Espíritu Santo en movimiento, retrocedió un paso. En su interior estaba batallando entre el deber humano y el llamado divino. ¿Puedo yo, un romano, considerar esto para mí?, se preguntaba, la lucha en su alma visible. Silas, percibiendo su angustia, se armó de gran valor. «Oh oficial, todo aquel que busque al Señor de corazón, su presencia está a un suspiro. El Evangelio no conoce fronteras. Es un himno de libertad, no solo para judíos, sino para todos los pueblos. Él es la luz que ha venido al mundo». Ciertamente, lo que estaba sucediendo en aquel momento era lo que el Espíritu había prometido desde tiempos antiguos. En medio de las multitudes, un destello de confusión pasaba entre las caras, pero también comenzaba a emerger la fe. La semilla que había sido plantada en aquellos corazones estaba brotando con vigor. De repente, como si la propia tierra temblara, la voz resonó de nuevo. «Atentos, oh naciones, porque estoy a punto de hacer algo nuevo entre ustedes, algo que nunca imaginaron. La gloria de mi nombre será manifestada, y el conocimiento de mí llenará la tierra». «¿Qué más deparará este nuevo pacto?», se preguntó Lidia, inspirada por la revelación que emergía en su ser. La ansiedad en el aire era palpable, un recordatorio del poder de la palabra de Dios que estaba despertando vidas. «Pronto veréis, aquellos que están ansiosos por la verdad, el cumplimiento de la promesa en el corazón de vuestros pueblos», perduró la voz. «Un nuevo Pentecostés está en el horizonte. Un avivamiento de poder y signo será derramado sobre los que creen y esperan en mí». Silas sintió que su corazón se unía con el fervor colectivo. La promesa de un futuro lleno de esperanza y gloria rivalizaba con la angustia del presente. Mientras la multitud se alzaba en clamor, el propósito divino resonaba en él y en todos los que le escuchaban. Había algo grandioso por venir, algo más allá de lo que podían comprender en ese instante. ¿Qué más revelará el Señor sobre su plan soberano?, se preguntó, mientras el fuego de la adoración comenzaba a consumir todo en su camino, asegurando que la historia de la salvación se despliegue como nunca antes. Silas, lleno de fervor y convicción, miró a la multitud, que había sido tocada por la voz celestial. Los rostros se iluminaban con destellos de esperanza y un murmullo de fe comenzaba a surgir entre ellos. Algunos, todavía con lágrimas en los ojos, se abrazaban unos a otros, mientras otros levantaban sus manos al cielo, implorando por una revelación más profunda del Creador. «¿Quién se atreve a tomar este nuevo pacto?», exclamó Silas, su voz resonando con una autoridad que parecía provenir del mismo trono de Dios. «La respuesta de tu corazón puede ser hoy. Haced un llamado al Señor y seréis renovados». Al fondo, el oficial romano,
con una lucha interna creciendo en su pecho, sintió el peso de su decisión. Algo en su interior, un eco de las escrituras que conocía y un deseo ardiente por la verdad le impulsó hacia adelante. «¿Qué debo hacer?», preguntó en voz baja, casi inaudible, aunque cada palabra alcanzó los oídos de Silas. «Arrepiéntete y cree en el Evangelio», respondió Silas con fervor, así como se escribe en Hechos 2:38. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Profundas olas de cambio empezaron a remecer la plaza. Personas que hasta hace momentos estaban divididas por rencor y discordia, ahora eran un solo cuerpo clamando a Dios. Los ecos del pasado, llenos de luchas y divisiones, se desvanecían ante la promesa de una nueva creación. Mientras Silas proclamaba la verdad, el viento parecía participar en el discurso, girando en torno a la plaza como una bandada de aves en vuelo. Escuchad, oyentes, así como Ezequiel visionó un valle de huesos secos que recobran vida, Ezequiel 37, asimismo hoy Dios está levantando a un pueblo en el nombre de Jesús. Él traerá vida sobre lo que estaba muerto, y dará un espíritu nuevo a los quebrantados. El fervor alcanzaba su punto culminante. Las palabras de Silas resonaban en cada corazón, y las manos, antes caídas y desanimadas, se levantaban en un nuevo acto de adoración y entrega. El oficial, sintiendo un poderoso soplo del Espíritu Santo, dio un paso hacia adelante con firmeza. «Yo quiero ser parte de esto», proclamó, su voz ahora llena de resolución. «Te alabas, Señor», murmulló Silas con gratitud. «Veamos cómo el Señor actúa en la vida de aquellos que se entregan. La historia de la salvación está comenzando a desarrollarse en medio de nosotros». De repente, la plaza se transformó en un lugar de adoración. Al unísono, un canto de alabanza emergió, llenando el aire de una esencia divina. «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso», gritaban, mientras la gloria de Dios se manifestaba tangiblemente en su encuentro. Pero en ese instante de gracia y celebración, la voz resonó de nuevo, profunda y enigmática. «Pero, oh pueblo, no se durmáis, ya que el plan de Dios no se detiene aquí. Lo que está por venir será aún más grande. Una señal de mi retorno está a punto de aparecer, y muchos serán llamados a cuenta. La salvación es solo el comienzo. El juicio y la gloria de mi reino se desplegarán para aquellos que estén listos». Lidia, sintiendo el peso de la advertencia, miró a Silas y a la multitud, preguntándose cómo se prepararán para la señal que se acerca. «¿Qué significará eso?», susurró, el miedo y el deseo mezclándose en su pecho. Con el profundo anhelo de entender la grandeza de lo que Dios estaba diciendo, Silas, ahora con una voz llena de poder, concluyó: «Pronto los corazones de los hombres serán probados, y la verdad será revelada en su plenitud. La fe y la esperanza de aquellos que creen en el sacrificio y en el amor de Jesús serán puestos a prueba. Atención, pues, porque las profecías que han sido dadas desde tiempo antiguo están a punto de cumplirse». El clamor de los seguidores creció, y con cada palabra se sembraba un sentido de urgencia. La plaza se llenó de expectación y gratitud, sabiendo que el camino hacia la redención todavía tenía misterios que Dios mismo revelaría en su tiempo. ¿Qué más tendría el Señor preparado para aquellos que permanecieran fieles en medio de la prueba? La búsqueda por entender el desenlace de sus planes soberanos ya había comenzado. Las campanas sonaban a lo lejos, resonando en el corazón de la plaza que, aún con energía de la reciente proclamación, comenzaba a atenuarse con un pesado sentido de expectación. Silas miraba a su alrededor, blanco de miradas llenas de anhelo y comprensión. Comprendía que cada alma presente también cargaba sus propias preguntas, temores y esperanzas. «Mis hermanos», comenzó de nuevo Silas, su voz ahora rodeada de un manto de reverencia, «no solo nos hemos reunido para celebrar el don de la salvación, sino para prepararnos para lo que vendrá. Hay un llamamiento que resuena en los cielos.
Es un llamado a la acción, a estar firmes en la fe y a sostener la verdad. Silas recordó las palabras del apóstol Pablo, que ya habían comenzado a circular entre los creyentes. Así se escribe en 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Debemos armarnos con la verdad y mantener la esperanza que no se ha de desvanecer. Mientras hablaba, los ecos de aquellos que habían sido tocados por la presencia de Dios se unieron en un poderoso coro. El juicio se acercará, susurraban entre sí, pero su gracia es mayor. La atmósfera era una mezcla de temor y expectación, como ante la llegada de un rey, pero con la incertidumbre de un pueblo sometido. Entonces, de repente, varios hombres de aspecto sombrío se acercaron a la multitud. Su intención era clara. Canciones de alabanza se interrumpieron abruptamente por la inquietante presencia de los opositores. Con miradas retadoras, comenzaron a murmurar entre ellos sobre los seguidores de este nuevo camino, que parecía amenazar el orden establecido. Se podía sentir la tensión que cargaban sus palabras. ¿Os habéis vuelto locos? ¿Qué ganáis con esta fe que solo engendra persecución?, gritó uno de ellos, el sarcasmo en su voz destilando desdén. La multitud, al escuchar, sintió un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. En los rostros se dibujaba la confusión. Silas, no amedrentado, levantó la vista hacia el cielo, buscando la claridad divina en medio del tumulto. Recordad las palabras de nuestro Señor en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No estamos solos, el mismo Rey está con nosotros. La multitud, sintiendo el impulso de su líder, comenzó a unirse en una sola voz. En él hay esperanza, en él hay luz. Se alzó un clamor potente, resonando por las calles, llenando el aire con una fe renovada que desafiaba cualquier oscuridad. Mientras el ruido aumentaba, un silencio profundo envolvió a la plaza, y la voz del mismo Dios volvió a resonar. Preparaos, oh pueblo, porque la gran aflicción será una prueba, y en la prueba manifestaré mi gloria. Los que se mantengan firmes recibirán el galardón de la vida eterna. El funcionario romano, que había dado el paso al frente, sintió el peso de aquellas palabras sobre su alma. ¿Y qué debo hacer para estar entre los llamados?, preguntó de repente, su voz entrecortada, dejando claro que era un hombre cambiado, pero aún en búsqueda de respuestas. Dile a Dios, ofrece tu vida, y deja que Él transforme tu nacer de nuevo, respondió Silas, su mirada fija en el oficial. Su amor es digno de nuestras almas. Lidia miraba embelesada, siendo testigo de cómo aquellos que una vez estuvieron perdidos, ahora daban la vida por el llamado. Pero su corazón palpitaría, sabiendo que todo esto era parte de un propósito aún mayor. Mientras la multitud coreaba, Zainas sintió una profunda convicción de que el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse. Estad atentos, porque lo que está por venir será un testimonio de su grandeza. Muchas llamas serán avivadas, y los corazones fieles serán probados. La llegada del día del Señor se acerca, y en ese día, cada uno será revelado en su verdadera naturaleza. En su regreso fulgurante, será como un ladrón en la noche, y los que reconozcan su voz serán llevados a gloria, mientras que otros enfrentarán la desesperanza. El clamor aumentó una vez más, la luz de la fe brillaba intensamente en aquellos corazones. Sin embargo, una sombra amenazadora acechaba a lo lejos, recordándoles que la batalla por su fe apenas comenzaba. ¿Cómo se hallarían cuando el tiempo de la prueba llegara? La búsqueda de respuestas había comenzado, y el telón del cielo se abría lentamente, prometiendo revelaciones aún mayores. Mientras la multitud se disolvía lentamente en grupos, los murmullos se transformaron en conversaciones animadas. Sin embargo, el aire seguía cargado de una inquietante expectación. Silas, con el corazón palpitante, sabía que todo lo que había sido proclamado en la plaza no era simplemente una llamada a la fe, sino un heraldar de tiempos difíciles. A medida que los últimos destellos del sol se desvanecían, una joven llamada María se acercó a Silas. Sus ojos brillaban con preguntas. ¿Qué significa verdaderamente este juicio del que hablas? ¿Cómo podemos estar listos para lo que vendrá? Su voz temblaba, pero había un fuego de sinceridad en su tono.
Silas, familiarizado con las inquietudes del pueblo, tomó un momento antes de responder. Las palabras de Pablo resonaban en su alma. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:9. María, la preparación comienza en nuestros corazones. Debemos refugiarnos en la promesa del Dios que nos ama y nos guía. Buscar la verdad en sus escrituras nos fortalece en tiempos de tribulación. La joven asintió, absorbiendo cada palabra como un sustento para su alma. Un grupo de ancianos se acercó. Sus rostros reflejaban la sabiduría de años de sufrimiento. Silas, dijo uno de ellos, con voz pausada. Hemos visto cómo la historia se repite. Sabemos de antiguas tribulaciones y de hombres como Daniel, que se mantuvieron firmes en su fe. ¿Qué haremos cuando el mundo nos esté en contra? Recordad las palabras de Isaías, respondió Silas con fervor. No temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41:10. En el fuego de la prueba hallaremos su presencia más cerca. Nos fortalecerá y nos sostendrá. Mientras estos sabios se retiraban, un escalofrío recorrió la plaza. La oscuridad comenzaba a cernirse, como una señal de lo que estaba por venir. De repente, una figura apareció en el umbral de la plaza, vestida con ropaje de un profeta antiguo. «El tiempo se acerca», clamó, su voz resonando como un trueno. «El Señor está en movimiento. Su juicio es inminente, y solo los que se han mantenido firmes serán llamados». El asombro se apoderó de la multitud, mientras la figura del profeta desaparecía tan repentina como había llegado. Silas sintió un ardor en su pecho. El tiempo de la revelación se acercaba, y latiendo en ese momento se encontraba la duda y la bravura. Había una urgencia en su voz ahora. «Pronto seremos probados en la adversidad», advirtió, mientras miraba a cada rostro. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 6:12, «Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste también llamado». Debido a esto, debemos unirnos como un solo cuerpo, entrelazados en oración y amor fraternal. Con cada palabra, el viento soplaba, llevando consigo la ansiedad y la incertidumbre. Los miedos flotaban como hojas al viento. Muchos estaban afectados por la advertencia del profeta. Sin embargo, también había una chispa de esperanza renovada en sus corazones. Y así, mientras la noche avanzaba, una voz quebrada salió entre los creyentes. ¿Podemos ver el plan de Dios en esto?, preguntó un anciano. Las palabras resonaron en el alma de Silas, y en ese momento se sintió compelido a buscar en su interior. Lo que escribo en el libro de Apocalipsis no son meras advertencias, sino un llamado a la perseverancia, dijo Silas, con convicción firme. El final de nuestras pruebas será la consumación de su gloria, y aquellos que perseveren verán la salvación. El aire se tornó denso, la presencia de lo divino se intensificaba, mientras Silas miraba al cielo estrellado, un lienzo donde se dibujaba el inminente actuar de Dios. Pronto conoceremos más de su plan soberano, murmuró, dejando que las palabras calaran hondo entre la multitud. Los rostros de la gente, antes llenos de incertidumbre, ahora brillaban con determinación. Sin embargo, una verdadera sombra se cernía sobre la esperanza. La lucha estaba apenas comenzando. El susurro del cielo se hacía audible una vez más en su corazón. Estad alertas, porque en la noche de las pruebas se revelará la gloria del Altísimo, y en cada tribulación se acercará el cumplimiento de mi promesa. Mientras la oscuridad de la noche se asentaba sobre la plaza, un profundo silencio se apoderó del lugar. Los corazones de aquellos que habían escuchado las advertencias del profeta palpitaban con inquietud. Silas, consciente de la gravedad del momento, sabía que no podían permitirse el desánimo. La fe, en tiempos de incertidumbre, se convertía en su refugio. Juntos debemos alzar nuestras voces en clamor, instó con fervor. En 2 Crónicas 7:14 se nos recuerda la promesa: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados,
y sanaré su tierra. Esta es nuestra esperanza. Necesitamos buscar su rostro en esta noche. María, aún parpadeando bajo el peso de su vulnerabilidad, tomó la mano de Silas. ¿Significa esto que hay un camino, Silas? ¿Aún hay tiempo para nosotros? Su mirada reflejaba la chispa de la esperanza, como un titilar en la penumbra. Sí, María, respondió Silas, mientras su voz se elevaba con una vibrante fe. Como lo dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El tiempo de la gracia aún no ha cesado, y por nuestra fe seremos preservados. Las tribulaciones nos transformarán, y nuestras vidas testificarán de su fidelidad. Mientras hablaba, sombras se movían en los márgenes de la plaza, y murmullos de la multitud resonaban con diferentes temores. Un anciano, conocido por su conocimiento de las antiguas escrituras, se erguía con inquietud. Silas, dijo, su voz quebrada, ¿no nos profetizó Joel en el capítulo 2 que derramaría su espíritu sobre toda carne? ¿No es este el tiempo de la cosecha? Sí, afirmó Silas, tomando la confianza que emanaba de las escrituras. Este es el tiempo de la cosecha, y debemos estar listos para abrir nuestros corazones y mentes. Las visiones se multiplicarán, y aquellos que son fieles verán la gloria de Dios en acción. La oscuridad no prevalecerá sobre la luz. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó la plaza, haciendo que los rostros de los presentes se tornaran pálidos. Una voz resonó con fuerza, como si se tratara de un eco profundo en el alma de cada uno. No os sorprenderá el día del Señor como ladrón en la noche. Estad siempre listos, queridos, porque en un abrir y cerrar de ojos se manifestará su promesa. El corazón de Silas se aceleró, consciente de que el adversario acechaba, pero también de la luz que les guiaba, se dirigió a la multitud. No seáis como los insensatos que no entienden los tiempos, esperad con ansia la venida del Señor. En Apocalipsis 22:12 se nos recuerda: He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. La multitud, ahora unida en fervor, comenzó a alzar sus voces en oración. Eran súplicas por misericordia, plegarias que atravesaban los cielos. Silas cerró los ojos y se unió a su clamor, sintiendo cómo el Espíritu los envolvía, uniendo sus corazones en un mismo propósito. En esa atmósfera de comunión, incluso las sombras en el aire parecían temblar. De manera súbita, una luz resplandecía en la distancia, como un faro nocturno, lanzando destellos que parecían romper la oscuridad. «Mirad», exclamó uno de los ancianos, señalando el horizonte, «es su gloria que se aproxima. El Hijo del Hombre se manifiesta en su grandeza». El resplandor aumentaba, y con cada nuevo destello, las palabras de Silas resonaban profundamente. Pronto conoceremos más de su plan soberano. Su venida no se detendrá ante la incredulidad, sino que cumplirá su promesa. Abrid vuestros corazones, porque la revelación está a la puerta. Mientras los ojos de todos se volvían hacia la luz, una profunda expectativa llenaba el aire, una espera entrelazada con la fe y la ferviente esperanza. «Estemos alertas», murmuró Silas, «porque aún hay más que descubrir en el misterio de su plan divino. El final de esta historia apenas comienza». Mientras la luz se expandía en el horizonte, un sentimiento de asombro y expectación invadió la plaza. Silas, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que la presencia divina había comenzado a manifestarse, llenando el espacio con una claridad tan palpable que parecía reveladora. Las palabras de ancianos y jóvenes resonaban en su mente como ecos de promesas por cumplir. «¿Qué significa esta luz, Silas? ¿Es un signo de la llegada del Señor?», preguntó Lidia, sus ojos brillando con incertidumbre y esperanza al mismo tiempo. «Es un recordatorio de que la gloria de Dios siempre está en movimiento», respondió Silas con fervor. «Así como Moisés vio la gloria de Dios en la zarza ardiente, y el pueblo de Israel fue guiado por una columna de fuego, nosotros también seremos guiados hacia lo que está por venir. Ahora,
Más que nunca, debemos estar preparados. Las voces de la comunidad comenzaron a elevarse en un clamor de adoración, un canto unificado que buscaba alabar al Dios que había prometido estar con ellos en la tormenta. Él es nuestra esperanza, nuestra luz. En Él encontraremos salvación y esperanza eterna. Resonaban las palabras entre ellos mientras el brillo en el horizonte hacía eco de la gloria que se manifestaba. Sin embargo, saliendo de las sombras, un grupo de figuras sombrías se acercó, portando insignias romanas que eran inconfundibles. El oficial, que al principio había mostrado interés, ahora se adentraba en su papel de guardián del orden. ¿Qué es esto? ¿Una reunión para desafiar la autoridad? No se permitirán más alborotos en esta ciudad. Su voz era una mezcla de desafío y miedo. Silas, inspirado por el aliento del Espíritu Santo, dio un paso adelante. No venimos a desafiarlos, sino a proclamar una verdad que trasciende toda autoridad terrenal. La vida y la muerte nos pertenecen a nosotros, que somos del Señor, dijo, sintiendo que el fervor dentro de él crecía como una llama. Cristo ha resucitado, y su reino está cerca. Silencio, ordenó el oficial, frustrado por la resistencia. Sin embargo, como una ola incontrolable, la adoración de la comunidad estalló nuevamente. Él es el camino, la verdad y la vida, se unieron en un coro firme. La fe en sus corazones se volvía un escudo contra el temor, una luz que ahuyentaba la oscuridad. De repente, la luz en el horizonte pareció intensificarse, como si estuviera respondiendo al clamor ferviente de su pueblo. Así como la gloria de Dios fue prometida entre nosotros, hoy se aproxima un cumplimiento. Estemos atentos a su venida. Él secretamente está preparando a su iglesia, dijo Silas, su voz resonando con poder. Los rostros de los presentes mostraban una transformación. La valentía reemplazó al miedo, y las almas temerosas comenzaron a encarnarse en hombres y mujeres de fe indomable. El tiempo se acerca, y no debemos ignorar las señales que el Señor ha puesto ante nosotros. El final de nuestra espera está casi a la mano, proclamó un anciano, recordando las palabras de las profecías. Las sombras del oficial y sus hombres se alargaban a medida que retrocedían, sorprendidos por la vibrante fe del pueblo. Mientras la luz brillaba sobre ellos, el viento fresco danzaba entre los creyentes, llevando consigo el aliento del cielo. ¿Qué más revelará el Señor sobre su plan soberano?, se preguntaba Silas, sintiendo que el umbral de un nuevo misterio estaba por desvelarse. Mientras el ambiente se saturaba de anticipación, siluetas comenzaron a aparecer al borde de la plaza. Hombres y mujeres, venidos de lejos, atraídos por la luz y el fervor. Hemos oído las historias, murmuraban en voz baja, de un pueblo que se alza en adoración y de un Dios que camina con ellos. La plaza, antes considerada un simple lugar de encuentro, ahora se convertía en un altar de esperanza, donde cada oración se elevaba como incienso ante la presencia del Señor. Estamos aquí para ser parte de algo más grande, un movimiento que comenzará a cambiar el rumbo de Tesalónica, dijo Silas, con la visión de lo que se avecinaba. Con una fe renovada, los corazones de cada uno palpitaban al unísono. «Recibiremos su palabra», gritó uno entre la multitud, y con cada declaración de fe, la atmósfera vibraba más y más. Ya no eran solo individuos dispersos, sino un solo cuerpo, unidos por la esperanza del regreso de Cristo, la promesa divina que brillaba intensamente entre ellos. La oscuridad no pierda la batalla, el vencedor siempre será nuestro Rey. Resonaban en la plaza las voces, los ecos reverberaban como una ola poderosa. El tiempo de la verdad está cerca, y nosotros debemos estar preparados para recibir la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Mientras el cielo se iluminaba con destellos, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué nuevas maravillas revelará el Señor en este tiempo de transformación? ¿Estarán listos cuando su gloria se manifieste? La búsqueda de discernimiento pronto comenzaría, mientras los corazones se alineaban con la promesa de su poder en medio de la tribulación. Una historia recién comenzaba a desplegarse,
y el cumplimiento del plan soberano de Dios estaba más cerca de lo que jamás pudieron imaginar.